ya el espacio de la información relacionada con la universidad, así que voy a dar la bienvenida a mi compañera Valeria Veiga, redactora del periódico digital de referencia en información universitaria. Hablo de Aula Magna. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Soledad? Pues muy bien, la verdad que muy bien, encantada de estar aquí. Ya lo dije la semana pasada, que para mí es un honor porque, claro, me vengo justamente de estar en realización a estar aquí. Claro, porque aunque ustedes no lo saben y la ven a Valeria una vez a la semana en viernes, pero ella está todos los días trabajando en la redacción de este Hola Andalucía y es de las que hacen posible que podamos llevarles cada programa y cada día hasta sus casas. Así que encantada además de tenerte en esta faceta aquí para hablar de, bueno, de todo lo relacionado con la universidad y por lo tanto con los jóvenes, con el talento. ¿Qué nos tienes preparados para hoy? Pues mira, hoy os tengo preparado algo pues que a mí me resulta súper interesante y de lo que me arrepiento no haberme metido en la universidad. Me arrepiento mucho que ahora ya que he terminado la universidad veo que se necesita y que hace falta para aplicarlo, no solo a nivel universitario, sino para aplicarlo en general, en tu vida, en tu día a día. Porque, bueno, el tema es el debate. El debate y el aula de debate. Entonces, pues me he traído a dos muy buenas amigas y que me van a contar un poquito qué es esto. Ella es Arantxa Tejero, que es asesora de la Junta de Debate, y Almudena del Buey, que es la presidenta del aula de debate de la Universidad de Málaga. Así Bienvenidas. Muchas gracias. Aula de debate, esto sí que coincidió contigo en que es súper interesante. Yo tampoco en mi época universitaria no sé si existía. ¿Desde cuándo está el aula de debate de la UMA, de la Universidad de Málaga? Pues nosotros llevamos ya casi 10 años, ¿no? Más de 10 años en la Universidad de Málaga. Nació en la Facultad de Filosofía y Letras con un pequeño proyecto y bueno, ha ido creciendo y expandiéndonos y ya pues hemos pasado a ser el aula oficial de la Universidad de Málaga. Oye, qué bueno, ¿eh? Que me dan miedo porque imagínate cómo deben debatir. Cualquiera les dice algo en contra a ellas dos. Pues nada, que nos cuenten cómo funciona, ¿no? Pues que sobre todo sí, o sea, yo principalmente me gustaría saber cómo nace, o sea, cómo nace este aula de debate, que es cómo, sobre todo ya, bueno, me gustaría saber cómo nace, pero también cómo os introducís en el aula de debate. O sea, respondedme un poco, si queréis, una cómo nace el aula de debate y otra, pues cómo os introducís o cómo viene la gente un poco desde primero de carrera o segundo o lo que sea, ¿no? ¿Cómo os metéis aquí? Bueno, pues el proyecto surge, como decía, hace ya más de 10 años, al final de la mano de un grupo de estudiantes que se dan cuenta que en los programas educativos, en las asignaturas y en la universidad, pues hay una falta de formación en una serie de competencias como son el análisis, el pensamiento crítico o las habilidades comunicativas que son fundamentales, como decía Valeria, para desenvolvernos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ante la falta de esos conocimientos que se le proporciona a la universidad, pues deciden crear un espacio para que el estudiantado pueda formarse en esas habilidades. Y bueno, gracias a la profesora Milagros León nace la asociación, que al principio estaba bajo el nombre de Asociación Juvenil de Debate Kairos, y poco a poco pues han ido creciendo hasta dentro de unos años, gracias al apoyo de la universidad, en especial del vicerrectorado, ya pasamos a ser el aula oficial de la Universidad de Málaga y hemos ido aumentando en socios y en actividades. Ahora mismo, actualmente, ¿cuántos sois en el aula, más o menos? Más de 60 socios. Más de 60 activos. Luego es verdad que están también socios más veteranos, pues que van viniendo un poco pues a los grandes acontecimientos que os iremos contando. Cuando también termináis la universidad sigue acudiendo gente, siguen acudiendo esos socios a, no sé si a torneos o a lo mejor diariamente tenéis también aulas o cualquier cosa, no sé, cuéntame un poco, Almudena, cómo es, primero, en qué momento decidís decir, oye, pues a mí me interesa esto, me interesa meterme un poquito en lo del debate. ¿En qué momento se decide eso? Bueno, personalmente a mí me llegó la oportunidad cuando yo entré en Filosofía y Letras en la facultad y yo vi que tenía la inquietud no solamente de desarrollar la faceta más escrita, que es la que te ayuda siempre en la carrera, sino también la parte oral. Y se me brindó esta oportunidad y me lancé porque realmente no tenía ni idea de qué era lo que me esperaba, de qué era lo que iba a ser de aquello. No obstante, yo era por mis propias habilidades que quería desarrollar, pero con el paso del tiempo he visto que no es algo que solamente nos interesa a los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. De hecho, actualmente hay personas de todos los grados de la universidad, de todas las facultades, hay gente de Medicina, hay gente de Filosofía y Letras, sobre todo porque es donde nacemos, pero también de Comunicación, de Educación, de Ingeniería, y todas las personas tienen algo que ganar con respecto a la oratoria y la retórica.
Con respecto a que decías de cómo funciona cuando la gente no termina su grado o termina su periodo universitario, bueno, en el aula de debate tenemos una estructura asamblearia. Eso significa que pues, la voz de todo el mundo cuenta, hay una junta directiva que es la que lleva el rumbo, pero todo el mundo tiene voz y voto en esa asamblea. Y como te digo, nosotros no solamente hacemos formaciones semanalmente para que la gente pues, aprenda a debatir, aprenda a enfrentarse a un público, sino que también organizamos eventos. Como, bueno, hace unos meses, en noviembre, hicimos la 6ª edición del Lead Rhetor y en abril va a ser la 10ª edición del torneo TEDAM, Torneo de Debate Académico de Málaga. Entonces, cuando nuestros socios pues, dejan de venir porque tienen otras vidas, ¿no? Más allá de la universidad, muchas veces sí que vienen a esos eventos, ya sea para apoyar o para disfrutar, porque eso es lo que más hacemos, aprendemos, pero aprendemos disfrutando de la palabra. Oye, qué bueno. Me parece súper interesante, a mí ya, muy curioso y bueno, que totalmente enriquece mucho a la persona, ¿no? Esto es algo que hemos visto en Estados Unidos, es muy habitual, ¿no? Ver los torneos o los clubes de oratoria, de debate, pero en España no es tan habitual, o por lo menos no lo era. Ahora ¿tenéis constancia de que haya clubes de debate en todas las universidades, por ejemplo? En todas las universidades no, pero es verdad que sí que el circuito ha ido creciendo durante los últimos años. Es verdad que siempre lo asociamos mucho, ¿no? a las películas americanas ahí en Oxford con sus americanas. Exacto. Perfecta. Eso con el típico reloj, ¿no? El cronómetro, eso sí que se veía mucho. Pues eso sí que ocurre también en España. No todas las universidades, pero prácticamente sí, en todas las provincias ya casi hay un aula de debate y de hecho es muy chulo porque te puedes ir recorriendo España haciendo esos torneos y debatiendo pues en todos lados. Hemos estado en Sevilla, Alicante, Valencia, Santiago de Compostela, Salamanca. Entonces sí es verdad que poco a poco sí que va creciendo, sobre todo porque las propias instituciones se dan cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Como comentabais, y de hecho en la propia Universidad de Málaga muchas asignaturas, profesores se ponen en contacto con nosotros para ponerlo en práctica en la propia asignatura, ¿no? Aplicándolo a los contenidos, adaptándolo. Entonces damos una formación y organizamos algunos debates para los alumnos. Pues al fin y al cabo es eso, es muy útil y es una pena que realmente pues no esté metido ya en todos los programas. Oye, ¿y cómo vamos en Málaga? Porque claro, decís que vais a torneos nacionales e internacionales, ¿traemos trofeos o no? Las últimas compañeras que estuvieron en el Campeonato Mundial de Debate, que viene gente de toda Latinoamérica y creo que estuvieron a puntito de pasar a la clasificación. Uy, bueno, no, son buenos. Yo he visto algo y son muy buenos. Y oye, a mí me parece muy interesante eso que decías, Almudena, de lo de la oratoria y la retórica. O sea, esto para quienes no estamos en el mundillo del debate, ¿qué es? ¿Qué es esto? De acuerdo. Cuéntame. Son conceptos que pueden parecer un poco difusos entre sí. La retórica son todos los recursos que te ofrece la lengua para poder expresarte. Entonces, claro, esto puede ser tanto a nivel escrito, a nivel oral. La oratoria es la que se centra en la parte oral de esos recursos y ya pues se centra en cómo expresas las cosas, que logres persuadir a tu público con lo que quieras transmitir. Y bueno, pues desde el aula de debate tenemos una formación que no solamente se centra en la competitividad y en ir a los torneos, sino que tenemos formación desde la retórica y la oratoria más clásica. Al fin y al cabo esas son nuestras raíces, filosofía y letras, ¿no? Entonces tiramos de esa oratoria clásica para formarnos y que nuestras habilidades no se ciñan solamente al ámbito de una intervención a favor, una intervención en contra de un tema, sino que seamos capaces de expresar cualquier cosa ante cualquier público. Esto además lo que nos hace lograr es que, bueno, no solamente sepamos desenvolvernos dentro del aula de debate, sino que de pronto la gente descubre habilidades para su entorno académico, su entorno profesional, su entorno personal y ganamos muchísimo. Oye, ¿y la comunicación no verbal también se trabaja? Porque eso está también comprobado que es una parte muy importante de la comunicación, ¿no? Que decimos sin abrir la boca. Claro, al final en el aula lo que hacemos, como decía Almudena, es enfocarnos en todos los aspectos de la retórica, desde cómo estructurar bien un discurso a luego cómo manejarte en el espacio, ¿no? Cómo modular la voz y el tono para lograr captar a tu auditorio cuando ves ahí que se está perdiendo un poco, cómo utilizar ciertos recursos para volver a recuperar su atención y al final evidentemente es todo un pack que todo influye, ¿no? A la hora de transmitir tu discurso. Y me imagino que mucha gente irá
al club, al aula de debate, porque siente que tiene habilidades, pero también me imagino que habréis encontrado los casos contrarios, ¿no? De gente que es tímida, que lo tiene como una asignatura pendiente y que precisamente va a pediros que le echéis una mano, ¿no? De hecho, eso suele ser más habituales. En el caso de ambas fue por eso. Yo también tenía un pánico horrible a hablar en público y, de hecho, me ponía súper nerviosa, no dormía, entonces fue un poco como una obligación. ¿Quién lo diría, de... no? Escuchándola ahora. Claro, justamente yo me había metido en periodismo y digo, joder, antes o después me va a tocar, si Dios quiere, ponerme delante de una cámara y un micrófono y tengo que solucionar esto de alguna manera. Entonces me topé con el aula y fue como, venga, vamos a ir y poco a poco ir trabajándolo, y de hecho creo que son más personas las que se meten muchas veces intentando superar ese miedo y luego descubren que les encanta o que les apasiona y siguen ahí, pero también están los casos de gente que dice, oye, me gusta y vamos a disfrutar y a debatir todo lo que se pueda. Qué interesante, Valeria, me encanta el tema que nos has traído a la mesa, porque muchas veces, hablando de aula magna, pues uno se queda con la información que emana solo de la universidad, ¿no? de los rectorados, de la cúpula directiva, pero en la universidad hay muchos temas y se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Hoy lo estamos haciendo desde el debate, desde la palabra, y con estas dos representantes que se nota que lo tienen ya interiorizado, ¿eh? ¿Cómo se entrena esto? ¿Cómo, no sé, cómo es uno de los talleres? Me imagino que vosotras tenéis un horario para ir, quedáis allí los socios, ¿y qué hacéis? ¿Esto cómo se prepara? Bueno, como te digo, la asociación es enteramente estudiantil, es decir, somos los estudiantes los que recibimos la formación, pero también los que damos esa formación y nos la preparamos para poder ayudar a otros estudiantes. Entonces, pues en una formación cualquiera de la semana hay un grupo de formadores del aula que diseñan la programación y traen temas, traen recursos, traen enfoques con los que cada vez mejorar más las habilidades de los compañeros que entran. Además, tenemos un sistema de mentores, de manera que el seguimiento de cada persona es súper personal, súper singular, y se logra que esa persona tenga a gente pendiente, se la conozca, para que pueda desarrollar las habilidades que puede que tenga esa persona y no otras. Y bueno, a mí me gustaría que a mí estas cosas sí que pues me interesan mucho, porque siempre hablamos un poco de lo bueno, ¿no? De lo que nos ha aportado, pues lo que nos ha aportado algo, de lo que nos ha aportado esta experiencia y esta etapa en la universidad, pero en algún momento, en algún torneo, ¿os habéis visto pasarlo mal de verdad? ¿Os habéis visto algo que recordéis en especial que digáis, ostras, en aquel momento, ¿no? Pues lo pasamos realmente mal y claro, exacto, de tierra a trágame, y decir, esto no me lo esperaba, ¿no? Claro, por supuesto, una parte del debate no es otra que la competitividad, y la competitividad es un arma de doble filo. Tiene una parte muy bonita cuando todo sale bien, pero también una parte muy dura cuando trabajas, viajas, te gastas dinero, tiempo, esfuerzos en que algo salga, y bueno, pues había alguien que debatía mejor que tú. Entonces, claro, sí, esto pues sucede a veces, pero al final nosotras nos encargamos de que en el aula de debate haya esa parte de la competitividad, pero también la parte de la formación, que la gente esté a gusto socialmente y esté a gusto consigo misma, que creo que es lo más grande que conseguimos en el aula de debate, que desarrolles confianza, porque estar delante de un público y ser capaz de expresar tus propias ideas, eso te hace muy, muy grande a ti misma. Bueno, que es algo serio, es algo complicado, ¿eh? Que claro, cuando ves a alguien que lo hace bien parece muy sencillo, pero eso lleva un trabajo detrás. Decías, hay veces que alguien debate mejor que tú, es evidente que hay que luchar y convivir con el fracaso también en esos momentos, pero ¿cómo se puntúa, cómo se decide? Porque a priori a mí me parece algo subjetivo, pero me imagino que hay unos parámetros y unos valores que el jurado tiene en cuenta a la hora de decidir quién lo ha hecho mejor, ¿no? Que se puntúa, que no sé, ¿cómo son esas calificaciones? Pues al menos dentro del aula de debate, cómo funcionamos, que tenemos una serie de ítems que valoramos. Entre esos ítems puede estar la adecuación del discurso, la propiedad del contenido que se ha traído, si los hechos seleccionados para el debate en cuestión eran adecuados o ha faltado información pertinente para ese tema. También pues la solidez con que se explican ciertos argumentos. Al final, las personas que juzgan un debate, bueno, pueden ser distintos tipos de jurado, pero generalmente va a ser un jurado académico que tiene más experiencia que las personas que están debatiendo, y siempre tienen una visión crítica con respecto a lo que está sucediendo, y pueden pues no solamente valorar lo que sucede en ese debate, sino traer una retroalimentación que sea constructiva para las personas que debaten.
Y aquí tengo apuntado, no sé si estoy equivocada, pero una de vosotras ha sido jueza, ¿no? Ha sido jurado, perdón. Ha sido jurado Bueno, en ambas, ambas. en muchas ocasiones. Vale. Al final, cuando entras un poco en el circuito de debate, que entendemos que para el que no está, pues suena todo un poco a chino, nosotras también estamos muy metidas y damos muchas cosas por sentado, pero al final, pues cuando vas cogiendo experiencia, ¿no? Como decía Almudena, para llegar a ser juez tienes que haber tenido primero pues un poco de rodaje para poder tener esa perspectiva que luego poder retroalimentar, juzgar con ciertos criterios y poder aportar a los debatientes. Entonces, ambas hemos sido ya juezas en varios torneos fuera y luego dentro de la propia aula de debate, dentro de las dinámicas, pues claro, nosotros para ir creciendo y seguir practicando nos vamos juzgando entre nosotros. ¿Y qué temas son los que se debaten? Ponednos algunos ejemplos, no sé, el último en el que habéis debatido. Pues el último torneo que organizamos tenía una temática, lo cual no se hace en todos los torneos de debate de fuera, pero nosotros desde la Aula de Debate de la Universidad de Málaga creemos que es más positivo traer una temática fija, que la gente se pueda preparar y tener mayor conocimiento de lo que se va a debatir. Y en el último evento esa temática fue crisis. Crisis. Claro, ¿qué pasa? En general, que cada uno se lo puede llevar Súper a su... concreto. Claro, crisis nos daba pie a poder hablar de crisis sanitaria, de crisis económica, crisis política. Entonces, era lo suficientemente amplio, pero también concreto como para que la gente se plantease pues, cuáles son los problemas que estamos atravesando como sociedad, que hemos atravesado o que podríamos llegar a tener. Entonces, el ejercicio siempre es tratar de reflexionar sobre la sociedad en la que estamos y cuál es el mundo que queremos construir desde el momento en el que estamos. Entonces, ¿es más complicado cuando a lo mejor te dan algo tan genérico o cuando realmente os ponen un tema más concreto? No, lo de la temática, nosotros en el caso del aula de debate lo que hacemos es que lo enmarcamos para que un poco los debatientes sepan que es más o menos lo que se van a encontrar, pero luego un torneo se estructura en el que tiene diferentes rondas y en cada ronda es una pregunta diferente y concreta. Entonces, por ejemplo, creo que una de las preguntas era si las monarquías sobrevivirían al siglo XXI. Entonces, esa es la primera ronda del torneo, se da 15 minutos a los debatientes para que lo preparen, cuando pasa el tiempo se entra en la sala, se debate, existe luego esa retroalimentación por parte de los jueces, siguiente ronda y otra pregunta diferente. O sea, luego sí que existe siempre esa concreción a la hora de debatir. ¿Y el debate cuánto dura? Porque el tiempo me imagino que también estará delimitado. Según hay distintos formatos de debate, entonces según el formato pues tiene unos tiempos tasados. Nuestro próximo evento, que va a ser en abril, es un formato de debate que se llama British Parliament, es una simulación del Parlamento británico, en total dura 1 hora. Cada debatiente tiene 7 minutos, en total hay 4 equipos, que son como las 4 cámaras de ese Parlamento, y bueno, pues está en una medida que una Cámara de Gobierno tiene que aprobar y una Cámara de Oposición tiene que poner impedimentos y rechazarla. Es que me parece algo que ya digo, volviendo un poco al inicio de la conversación, que yo creo que es algo que todo el mundo debería probar, todo el mundo. Porque por lo menos ver, ¿no? Por lo menos, o verlo, pero yo creo que sí que se debería de dar, aunque sea unas formaciones o aunque sea una asignatura, ¿no? A dar alguna asignatura en la carrera, sobre todo en carreras como periodismo y demás, que muchas veces salimos de la universidad y no sabemos hablar, no sabemos hablar en público. Nos faltan herramientas. Claro, exacto, nos faltan herramientas, entonces yo creo que es algo muy importante. Y eso, retomando un poquito, ¿cómo lo habéis hecho? O sea, me refiero, ¿cómo lo aplicáis ahora a vuestra vida? ¿Os ha ayudado mucho a la hora de trabajar, a la hora de hablar, a la hora venir a la tele? De venir a la tele, por ejemplo, exacto, pero ¿os ha ayudado mucho esto en vuestra vida? Sin duda, o sea, es que te ayuda en todos los ámbitos de tu vida, desde el académico, el profesional, hasta el personal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, aparte de ayudarme a perder ese miedo a hablar en público, te ayuda mucho a tener esa capacidad crítica, a saber organizar, estructurar tus ideas y sobre todo saber transmitirlas, que muchas veces es lo que más nos cuesta. Entonces eso, bueno, pues se traduce desde una defensa de un TFG a cuando tienes que trabajar en equipo para organizar un trabajo, o para redactar un reportaje o estar aquí en la televisión. Es verdad que es que en todos los ámbitos de nuestra vida, hasta el discutir con nuestros padres, vemos que acaba sirviendo, pero efectivamente, como decía Valeria, es algo que recomendamos para todo el mundo y sobre todo la filosofía del aula es intentar acercar el debate a todo el mundo. Desde los colegios damos también formaciones en algunos colegios que nos lo solicitan, yendo a, pues, por ejemplo, esas asignaturas, a intentar enseñar esta maravilla que es el debate, que es muy útil y esencial para cualquier ámbito de trabajo realmente. Totalmente, a mí es que bueno, chicas, pues estamos llegando al final y ¿a qué edad creéis que habría que empezar a practicar el debate?
Cuanto antes mejor. Totalmente, porque cuanto antes se pierde el miedo a hablar en público y cuanto antes se aprenda que las cosas hay que pensarlas y que antes de decir una respuesta apresurada o de tomar una decisión hay que tener un tiempo de reflexión, bueno, pues antes va esa persona a poder desarrollarse, sin hablar de el respeto que tú consigues desarrollar gracias al debate, ya que tú no estás atacando a una persona, tú atacas las ideas de una persona o atacas ese discurso en un momento súper concreto, pero tú aprendes a escuchar y a responder de una manera académica, formal, educada. Entonces, todo esto son, bueno, pues habilidades que creemos que cuanto antes, mejor. Cuanto antes mejor para empezar a mejorar, a practicar y a mejorar. La importancia de la comunicación al final, ¿no? En todos pues los ámbitos. Arantxa Tejero y Almudena del Buey, muchísimas gracias del Aula de Debate de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por contarnos pues en qué consiste los entresijos, lo que no se ve, lo que no se sabe así tan fácilmente. Muchísimas gracias, que tengáis mucha suerte en la próxima competición, que venga la cantera fuerte y potente, y que, bueno, que sigáis disfrutando y dándonos ejemplo, que eso está muy bien. Me voy a quedar con Valeria porque llegamos al final de esta sección, pero yo te veo el viernes, el próximo viernes por aquí supuesto, de nuevo. todos los viernes para estoy aquí. De Aula Magna y para hablar de Aula Magna, de jóvenes, del entorno universitario, de todo lo que venga. Tampoco voy a desvelar sorpresas, pero ya el viernes ya tenemos también algo preparado. Oye, qué duros son algunos colaboradores, Totalmente. o duras en este caso, Totalmente. que cuando intento tirar de la lengua no quieren soltar prenda de la próxima semana. Pero bueno, aquí te esperamos. Muchísimas gracias por esta sección. Y ahora no se crean que Valeria se va, que ahora se va para detrás de la cámara a seguir trabajando. Exacto, me voy a trabajar, ayudar en el programita. Muy bien. Pues nosotros